A ver, yo iba a hacer una cosa, pero esta mañana oyendo a los ponentes de hace un rato, quería empezar con alguna reflexión, por ejemplo, que la diferencia entre información y divulgación, o información y conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta mañana, o sea, hace un rato, perdona, han estado hablando personas que están trasladando a un público por diferentes medios en el caso de Hombros de Gigantes, ¿no? O el Gabinete de Comunicación, ¿no? De la UNED, están comunicando las investigaciones que hacen los investigadores. En nuestro caso, en cátedra, nosotros dedicamos a hacer libros, fundamentalmente. Entonces, en historia, en arte o en todas las ramas de conocimiento que aparecen en cátedra, nosotros lo que estamos publicando es la investigación propia, es decir, no estamos comunicando una cosa diferente a lo que se investiga, estamos comunicando la investigación. Esto lo que nos lleva es a saber qué ha pasado durante estos años con la investigación en España y con los libros que se publicaban en ese sentido. Yo llevo muchos años ya, demasiados, en cátedra, para tener un poco una visión bastante larga de lo que ha pasado, ¿no? Antes se publicaban muchos libros y se vendían bastantes libros. Los alumnos de las universidades y los profesores de las universidades compraban libros. ¿Por qué? Porque era el método de conocimiento por el cual los alumnos podían tener ese conocimiento, ¿no? Yo creo que eso ha variado bastante. Y ahora mismo, el año pasado, celebramos los 50 años de Ediciones Cátedra. Uno de los ponentes decía que cuando él estudiaba, es un ser contemporáneo, no es hace 5 siglos, es una persona de ahora, decía que cuando él estudiaba en la universidad, ciencias humanísticas o como queramos llamarle, no científicas, su herramienta de trabajo era el libro. Y cada una de las personas, yo soy filólogo, pero en historia, en arte, en filología, los alumnos se hacían con una biblioteca básica que los profesores recomendaban o obligaban a comprar o recomendaban para tener un conocimiento de lo que en el futuro iban a desarrollar profesionalmente, que se supone que podían ser en el mundo de la historia del arte, o en los museos, o en patrimonio, o en muchos otros sitios, ¿no? Yo no estoy en la universidad, pero sí conozco muchísimos profesores de la universidad y no voy a decir los nombres, pero me dicen que en general los alumnos, los libros son algo que realmente es prescindible. Entonces, esto es un problema porque para nosotros, que como decía hace un minuto Carmen, vivimos de vender libros, no vivimos de otra cosa, no tenemos apoyos, puede haber ayudas económicas, etcétera, pero no es nuestro interés. Nuestro interés es vender libros y es nuestro negocio, no hay que engañarse. Lo que necesitamos es que esos libros tengan una difusión mayor. Antes era muy fácil, antes era sencillo, antes era normal, podíamos traducir libros sin ningún problema, los costes de traducción los asumían perfectamente el gasto editorial, pero en estos momentos eso se ha puesto muy complicado. Os he dicho por dos motivos. Falta de lectura, por lo tanto eso afecta a la promoción del libro, la tirada del libro y a la difusión del libro. Eso en cuanto a la parte del material con el que trabajamos. Yo creo que hay otra cuestión fundamental que es la difusión, que yo ahora ya sí hablo de la difusión periodística o en radio, televisión, en todos los medios de comunicación, incluido, tenemos aquí a una persona que se dedica por otros medios a difundir también la cultura. Cada día esa difusión es menor. En prensa escrita es
muy poca. En televisión, bueno, prácticamente dan noticias de grandes eventos. En radio un poco más, quizás, porque el medio hay grandes programas de radio, hay buenos programas de cine, hay buenos programas de historia, pero realmente es una residual en el mundo de la comunicación. No hay grandes discusiones sobre hechos culturales, yo por lo menos no los veo. Yo recuerdo que hace unos años saqué un libro bastante voluminoso sobre historia del arte en España en los últimos 60 años. Alguien me decía que era un libro horrible, que era un libro horrible. Y yo le digo, dilo en la prensa, por favor, dilo, ponlo, públicalo. Es horrible, pues dilo, por favor. ¿Por qué? Porque es horrible. ¿Qué no te gusta? ¿Qué temas no han tocado? Pero dilo. Bueno, todo el mundo se calla. Es un tema que en el fondo, desde mi punto de vista, creo que no interesa. Aquí se acaba el pesimismo. Vamos. Vamos a ver lo que podemos hacer, ¿no? Yo siempre tengo la sensación de que es verdad que nos falta, por lo menos en los investigadores españoles, nos falta una pata, ¿no? Que es la de intentar, y por favor, entendedme bien, es decir, transmitir mucho mejor lo que se está investigando. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que el mundo anglosajón eso está mucho más superado y que tiene mucha más práctica. Hay grandes ejemplos que no voy a decir, pero de investigaciones, o sea, de libros que han tenido muchísimas ventas y se basan básicamente en investigaciones de libros españoles. Sin embargo, hay autores que recogen toda esa información, la modulan, la reescriben y realmente lo hacen muy bien. No hay solo que investigar, sino también hay que saber escribir. Y esto ya es una cosa que es más complicada, porque para saber escribir hay que haber leído mucho. No solo textos científicos, sino otro tipo de libros que también ayudan a saber escribir. Y enfocar, y los enfoques que se dan a las investigaciones tienen que ser mucho más interesantes. Nosotros hace muchos años que ya no publicamos manuales, que ya no publicamos ese tipo de investigaciones, un poco más de compendio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y estamos intentando ir hacia otros lugares ya hace tiempo. No sé si lo comunicamos suficientemente bien, porque a veces es muy difícil llegar a los medios de comunicación y al público que tú quieres crearte. Es muy difícil. Y no sé, bueno, esta es nuestra pelea últimamente, que es bastante importante. Al hilo de lo que se ha dicho esta mañana, hace un rato, me hacía mucha gracia el asunto de las fake news, ¿no? Esta cosa de las fake news. Yo recomendaría 2 libros que voy a sacar. Es propaganda. Esto es un anuncio. 2 libros que van a salir el año que viene. Uno que se llama La comunicación en el diván, precisamente sobre los medios de comunicación y las cosas de las redes sociales y cómo están. Es un libro pequeñito, interesante, de Pilar Carrera. Y un libro que a mí me ha hecho muchísima gracia y que me encanta, que se llama Cómo hablar de los hechos que no han sucedido. Un librito de Pierre Bayard, un autor francés que lo sacó hace algunos años. Y contaba una historia muy divertida. Contaban muchas cosas muy divertidas porque eran hechos que no habían sucedido, pero que se contaban de otra manera, y me parecía súper sugerente. Uno de ellos, y muy simple, era lo que pasó con Orson Welles, con la famosa radio, ¿no? Todo el mundo cuenta que en Estados Unidos todo el mundo salió corriendo porque tenía miedo de los extraterrestres que venían. Esto se ha ido difundiendo a lo largo de la historia. Incluso lo han difundido muchos divulgadores, perdón, no, bueno, divulgadores del cine también, ¿no? Y entonces, claro, esto es una bola que es como que va creciendo, ¿no? Y claro, de repente viene un señor y dice, vale, ¿cuántos oyentes tenía la radio donde Orson Welles difundió esa noticia? Y resulta que eran muy pocos. Y que realmente hubo 2 o 3 personas que realmente echaron la mano a la cabeza, pero solo 2 o 3, no había muchos más. Entonces, eso hizo de fama mundial a una persona que era Orson Welles, que era súper inteligente. O sea, no quita
que Orwell fuera una mala persona, simplemente ver la divulgación, cómo puede llegar a un sitio cuando realmente la noticia que se da, o sea, el punto de donde parte no es tan verdadero. ¿Viene acaso de las fake news yo creo que la única manera de combatir la fake news no es contestando constantemente a la fake news, sino estudiando un poquito. Es decir, la gente cuando ve una noticia yo creo que debería sospechar y sobre todo dependiendo de quién venga. Los medios de comunicación también son negocios y también están pagados, y los medios de comunicación dan las noticias que quieren dar. No se pueden dar todas las noticias. Otro punto que se ha tocado esta mañana y que comentaba hace un momento con Laura, es la parte de América Latina, que es un asunto que nosotros hace unos años hicimos un libro que se llamaba Historia de las mujeres en España y América Latina, 4 volúmenes, que hicimos con universidades americanas, sudamericanas y españolas. Participaron 120 autoras, porque eran todas mujeres, y fue bastante sencillo. La comunicación entre las universidades o el conocimiento es muy sencillo. Están todas conectadas. El problema vino en cómo poder llevar esos libros en América Latina. Es decir, el problema no es un problema de conocimiento o de interrelación entre el conocimiento, sino los aranceles. Es decir, es un problema económico, no es un problema de conocimiento. Nosotros hacemos, yo sé, y esto está mal decirlo en esta sala, pero nuestros libros son muy pirateados en América Latina, lo sabemos, y no podemos hacer mucho. Pero yo reconozco que llevar un libro a Sudamérica, aún teniendo distribuidora, nosotros tenemos distribuidora en Colombia, en México, en Argentina, es decir, tenemos bastante distribución, pero aún así es complicado llevar los libros, por el precio y por los aranceles que pasan. Por lo cual me parece muy importante este asunto de la divulgación de lo que hacemos en España nosotros o lo que se hacen Y bueno, y para terminar, bueno, no he hablado de nada de lo que iba a hablar, que os lo digo. Pero bueno, acabo con el asunto también importantísimo, el idioma. Yo me consta que se está haciendo muchos trabajos intentando ver de qué manera el español puede convertirse en un idioma de referencia científico. Pues claro, el inglés lo acapara todo. Y el colonialismo del inglés es muy brutal. Es muy brutal. Es muy complicado que nuestros autores puedan publicar en Estados Unidos o en Inglaterra. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Y yo les digo a la gente que se dedica con nosotros a intentar vender nuestros libros al extranjero, les digo, hacemos cosas muy buenas. Hacemos cosas muy buenas, pero es imposible, porque evidentemente ellos tienen suficiente materia prima, que sois vosotros, los investigadores, tienen muchísima materia prima, les sobra materia prima. Y no van a traducir a un pobre español que está allí en una universidad trabajando duramente, ¿no? Bueno, no he sido suficientemente positivo, pero alguna vez me preguntaron que si iba a ser integrado y bueno, voy a intentar hacer medio. Bueno, mucho ánimo de todas maneras porque es importante. Es importante. Yo hace unos años di una charla en la comunidad autónoma, en la Autónoma de Madrid, precisamente animando a los investigadores que hicieran el trabajo, que escribieran libros, que no escribieran investigaciones, que escribieran libros, que los presentaran a las editoriales, que las editoriales queremos publicar. Es una cosa que yo les dije. Y en aquel momento hubo alguna persona en la sala que al final publicó un libro con cátedra porque realmente me envió un original que era suficientemente potente para publicarlo. Nos vamos a quedar con esta idea en positivo. Esta es la última.